La vasta y diversa región de Latinoamérica ha sido testigo de numerosos crímenes impactantes a lo largo de su historia, muchos de los cuales, lamentablemente, permanecen sin resolver. Estos casos suscitan intriga, preocupación y, a menudo, un sentido de urgencia por parte de las autoridades y la sociedad para encontrar respuestas y justicia. Desde desapariciones misteriosas hasta crímenes sin resolver, la falta de resolución en estos casos ha dejado cicatrices en las comunidades y ha alimentado debates sobre la eficacia de los sistemas judiciales y de aplicación de la ley en la región. Hola a todos, y sean bienvenidos al Libro del Ciervo. El día de hoy les traigo un iceberg recopilando diversos casos de crímenes sin resolver en Latinoamérica. Y bien, sin querer alargar mucho más el video, comencemos con el iceberg. Caso de las desapariciones forzadas en la década de 1980. Durante la década de 1980, Bolivia experimentó un periodo de convulsión política y social que incluyó casos de desapariciones forzadas y infracciones a los derechos humanos. Este periodo fue caracterizado por la dictadura militar que se instaló tras un golpe de Estado en 1980, liderada por el general Luis García Meza. Durante el régimen de García Meza, se registraron numerosos casos de violencia política, represión y desapariciones forzadas. Las fuerzas de seguridad del gobierno llevaron a cabo operativos clandestinos contra opositores políticos y activistas, resultando en la detención arbitraria, tortura y desaparición de personas. La dictadura en Bolivia fue un episodio oscuro de la historia del país y dejó un impacto duradero en la sociedad. Caso de Héctor Abad Gómez. Héctor Abad Gómez fue un médico y activista colombiano defensor de los derechos humanos y la justicia social. Le quitaron la vida el 25 de agosto de 1987 en Medellín, Colombia. Su caso está vinculado a su valiente trabajo en la promoción de la salud y los derechos humanos en medio de la violencia y el conflicto armado que afectaba a Colombia en esa época. Héctor Abad Gómez se destacó como médico y director de la Clínica Antioqueña, donde trabajó para mejorar las condiciones de salud de la población y abogó por el acceso a servicios médicos para todos. Además, fue un crítico abierto de la violencia política y del accionar de grupos armados ilegales en Colombia. El crimen a Héctor Abad Gómez ocurrió en un contexto de violencia política y persecución a defensores de derechos humanos en Colombia. Aunque no existe una total claridad sobre los motivos detrás de su caso, se sospecha que su trabajo en defensa de los derechos humanos y su postura crítica frente a la violencia política en Colombia fueron factores que contribuyeron a su trágico suceso. Mi papá estaba amenazado, estaba en una lista que hicieron los paramilitares, y fueron los paramilitares los que lo mataron a él y a tantos otros. Y como mi papá protestaba por los crímenes de los paramilitares, pues resolvieron, como decía Carlos Castaño en su libro, cancelarles el cerebro a muchos profesores de la Universidad de Antioquia. Caso de los desaparecidos en la dictadura militar. Durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, miles de personas fueron detenidas, torturadas y desaparecidas. Muchos de estos casos siguen sin resolverse y las familias siguen buscando justicia. Existe una lista que detalla las desapariciones y se nombran a las 1.210 personas consideradas detenidos desaparecidos en Chile tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, ocurrido en dicho país. De estas 1.210 personas, 79 eran mapuches, 60 eran extranjeros y 54 eran menores de edad. Caso de Galo Lara. El caso de Galo Lara en Ecuador se refiere al atentado que sufrió este político y exasambleísta en 2011. Galo Lara fue víctima de un ataque en el que resultó gravemente herido, quedando parapléjico. Este incidente ocurrió en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, y generó controversia y preocupación en el ámbito político ecuatoriano. Galo Lara era conocido por su participación en la política y, en particular, por su papel como asambleísta en la Asamblea Nacional de Ecuador. El atentado ocurrió el 27 de enero de 2011, cuando Lara fue emboscado y tiroteado. El ataque resultó en lesiones severas que lo dejaron en silla de ruedas. El caso de Galo Lara ha sido objeto de debate y especulación sobre los motivos detrás del atentado y la identidad de los responsables. Lara había denunciado previamente amenazas en su contra debido a su posición política y a la exposición de supuestas irregularidades en el ámbito local. Las investigaciones oficiales se llevaron a cabo para esclarecer el atentado, pero el caso sigue siendo complejo y ha sido objeto de controversia. Las desapariciones en el conflicto armado.
Colombia ha experimentado un prolongado conflicto armado interno que ha persistido durante décadas, involucrando a diversos actores, como guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado. En el contexto de este conflicto, ha habido numerosos casos de desapariciones forzadas, un fenómeno que ha afectado a miles de personas y ha dejado un impacto profundo en la sociedad colombiana. Las desapariciones forzadas se refieren a la privación de la libertad de una persona por parte de agentes estatales o grupos paramilitares, con la negación de su paradero o el rechazo a reconocer su detención. Este crimen ha sido utilizado como una táctica de control social y represión en el marco del conflicto armado colombiano. En Colombia han sido desaparecidas 60.630 personas en los últimos 45 años en el marco del conflicto armado. Atentado contra Guillermo Endara. Guillermo Endara fue un político panameño que desempeñó un papel crucial en la transición política de Panamá en la década de 1980. El 20 de mayo de 1989, Guillermo Endara fue víctima de un atentado durante las elecciones presidenciales en Panamá. En las elecciones de 1989, Endara lideraba la oposición al régimen del entonces líder militar Manuel Antonio Noriega, quien estaba en el poder en Panamá. Endara y sus compañeros de fórmula, Guillermo Ford y Ricardo Arias Calderón, fueron atacados por paramilitares leales a Noriega mientras realizaban una marcha de protesta en la ciudad de Panamá. El ataque dejó a Guillermo Endara gravemente herido, así como a Guillermo Ford y a otros manifestantes. A pesar de las lesiones, Endara continuó siendo una figura clave en la resistencia contra el régimen de Noriega. Las elecciones de ese año estuvieron marcadas por irregularidades y la falta de transparencia, lo que llevó a la comunidad internacional a no reconocer los resultados. Desaparecidos en el Perú durante la época de terrorismo. Los desaparecidos en el Perú durante la época del terrorismo se refiere, de acuerdo con la ley peruana, a todas aquellas personas sobre las cuales, a causa de los hechos ocurridos durante la época del terrorismo en el Perú, 1980-2000, se carece de certeza legal acerca de su ubicación o cuyo paradero es desconocido por sus familiares. Inicialmente no se contaba con una cifra exacta sobre las personas desaparecidas en este periodo, pero se calculaba que serían alrededor de 16.000. En abril del 2018, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas presentó un estudio que arrojaba como cifra oficial la cantidad de 20.329 personas desaparecidas. Los eventos de desaparición ocurrieron casi desde el inicio del periodo en el año 1980, afectando principalmente al departamento de Ayacucho. Mientras que las demandas por conocer la verdad sobre los casos de desaparición en el Perú surgieron desde inicios de la década de los 80, recién a mediados de la década del 2000 empezaron a abrirse oportunidades significativas para atenderlas y desbloquear las investigaciones sobre el tema. Caso de los desaparecidos en la dictadura. Durante la dictadura militar en Uruguay, que tuvo lugar entre 1973 y 1985, se produjo un periodo de represión política y infracciones sistemáticas a los derechos humanos. Uno de los aspectos más trágicos de este periodo fue la desaparición forzada de numerosas personas. Durante esos años, el gobierno militar llevó a cabo operaciones represivas contra aquellos considerados como opositores políticos, disidentes y activistas. Miles de personas fueron detenidas arbitrariamente, sometidas a torturas y, en muchos casos, desaparecieron sin dejar rastro. Las desapariciones forzadas fueron parte de una estrategia de represión sistemática implementada por las dictaduras militares en varios países de América Latina, conocida como el Plan Cóndor. Este plan implicó la coordinación entre diferentes regímenes autoritarios para perseguir y eliminar a opositores políticos en la región. Aide Mendoza. Una estudiante de 18 años identificada como Aide Mendoza Jerónimo recibió un balazo que acabó con su vida mientras asistía a una clase de matemáticas en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde planeaba estudiar ciencias forenses. Se sabe que el disparo, de un arma de fuego, atravesó el salón de clases. De acuerdo con los testigos, nadie escuchó la detonación. Únicamente las 15 personas que se encontraban a un lado de la joven de 18 años de edad refirieron haber escuchado un ruido similar al de una botella al abrirse, de acuerdo con las investigaciones. Hubo un detenido relacionado con el ilícito, quien presuntamente se dedicaba al narcomenudeo en las inmediaciones de la escuela. Sin embargo, al sujeto, capturado semanas después del caso, hasta el momento solo se le imputa el robo del arma de cargo, pues ningún testigo ha aportado datos que lo vinculen con el crimen de la alumna.
De acuerdo con la carpeta de investigación, esta señala que Aide estaba sentada frente al pizarrón, pero dando la espalda a la puerta. La bala perdida que le hirió de muerte entró por la puerta de aluminio con cristal, la cual estaba abierta en ese momento. Basil da Costa. Basil Alejandro da Costa Frías fue el primer estudiante que le quitaron la vida en el marco de las protestas en Venezuela de 2014 en contra del presidente Nicolás Maduro. El 12 de febrero de 2014, en el marco del Día de la Juventud, varios partidos de oposición y grupos estudiantiles marcharon en todo el país. En Caracas la marcha se movilizó desde Plaza Venezuela hasta la Fiscalía General de Venezuela en el centro de la ciudad. La manifestación de Caracas se desarrolló sin contratiempos, pero luego de que finalizara se desarrolló un tiroteo en el que perdieron la vida tanto Da Costa como Juan Montoya, miembro de un colectivo afín al gobierno de Nicolás Maduro. El 13 de febrero, el presidente Nicolás Maduro indicó que tanto Da Costa como Montoya perdieron la vida por la misma persona y que los criminales formaban parte de la violencia opositora generada el 12 de febrero. Por su parte, el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, rechazó que los jóvenes que manifestaron tuvieran un plan violento y no descartó la presencia de infiltrados en la marcha. Caso de Jairo Mora. El crimen de Jairo Mora Sandoval fue un trágico suceso que ocurrió en Costa Rica en 2013. Jairo Mora, un joven conservacionista y defensor de las tortugas marinas, le quitaron la vida mientras patrullaba la playa de Moín, en la provincia de Limón, Costa Rica. El 31 de mayo de 2013, Jairo Mora y 4 voluntarios que trabajaban con él fueron secuestrados por un grupo de individuos armados mientras realizaban su patrullaje nocturno para proteger los nidos de tortugas marinas. Los delincuentes los retuvieron durante varias horas, liberando a los voluntarios y dejando a Jairo Mora esposado en la playa. Posteriormente, a Mora le quitaron la vida. El crimen de Jairo Mora generó conmoción en Costa Rica y a nivel internacional. Se especuló que el crimen estaba vinculado a actividades ilegales relacionadas con la recolección de huevos de tortuga, ya que Jairo Mora y su equipo se oponían a estas prácticas y trabajaban para proteger los nidos de tortugas marinas. Caso de Monseñor Óscar Romero. El caso de Monseñor Óscar Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980, fue un evento trascendental en la historia de El Salvador y en la lucha por los derechos humanos en América Latina. Óscar Arnulfo Romero y Galdames fue un arzobispo católico romano que se destacó por su defensa de los derechos humanos y su denuncia de la violencia política y la represión durante la Guerra Civil de El Salvador de 1979 a 1992. Monseñor Romero era conocido por su postura crítica hacia las infracciones de derechos humanos, especialmente por parte de las Fuerzas Armadas y paramilitares salvadoreñas. En sus homilías radiofónicas semanales, condenaba la violencia, la injusticia social y la represión del gobierno. Su valiente posición a favor de los más desfavorecidos y su denuncia de la violencia política le valieron el apoyo de muchos salvadoreños, pero también la enemistad de sectores poderosos. El 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en San Salvador, a Monseñor Romero le quitaron la vida a tiros por un francotirador. Este acto violento tuvo un profundo impacto en la opinión pública y en la percepción internacional de la situación en El Salvador. Aunque no se conocen todos los detalles de quién ordenó específicamente el acto de Monseñor Romero, se sospecha que estuvo vinculado a sectores militares o paramilitares opuestos a su postura crítica. Durante muchos años, la impunidad rodeó el caso y los responsables no fueron llevados ante la justicia. Los intentos por acallar a Monseñor Romero comenzaron en febrero de 1980, cuando potentes bombas destruyeron una radio católica. Al mes siguiente hallaron un maletín con 72 candelas de dinamita en la Basílica del Sagrado Corazón, donde oficiaba misa. La noche fatídica llegó el 24 de marzo de 1980. Un día después de llamar a los soldados a desobedecer órdenes de disparar contra el pueblo, Monseñor Romero fue asesinado por un francotirador, cuando oficiaba misa en la capilla del Hospital de Cancerosos, la Divina Providencia. El asesinato polarizó aún más a la sociedad salvadoreña e hizo estallar una guerra civil que duró 12 años hasta 1992 y que cobró la vida de unas 75.000 personas. Crimen de Eliodoro Portugal. Los hechos del presente caso se contextualizan durante el gobierno militar en Panamá. El 14 de mayo de 1970, Eliodoro Portugal, promotor del movimiento de unidad revolucionaria de 36 años de edad, se encontraba en un café ubicado en la ciudad de Panamá. 2 personas vestidos de civil se bajaron de una camioneta y obligaron al señor Portugal a subir al vehículo, el cual partió con rumbo desconocido. Sus familiares presentaron una serie de recursos judicial con el fin de localizar al señor Portugal.
Es recién en 1999 cuando se identifican el cuerpo sin vida del señor Portugal, el cual se encontraba en un cuartel en Tocumen. El proceso penal correspondiente continúa abierto sin que se haya condenado a los responsables. Caso del periodista Fernando Vidal. El caso del periodista Fernando Vidal se refiere a un incidente que ocurrió en Bolivia en 2012. Fernando Vidal era un reconocido periodista y director de la radioemisora local Radio Popular en la ciudad de Yacuiba, departamento de Tarija. El 29 de enero de 2012, mientras Vidal estaba en plena transmisión en vivo de su programa de radio, un grupo de personas ingresó a la emisora y lo agredió físicamente. Durante el ataque, Vidal resultó herido y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. El motivo detrás del ataque a Vidal fue atribuido a su labor periodística crítica y su denuncia de presuntos actos de corrupción en la región. Caso de los hermanos Restrepo. El caso de los hermanos Restrepo en Ecuador se refiere al secuestro y asesinato de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo en 1988. Este caso conmovió a la sociedad ecuatoriana y puso de manifiesto la violencia y la inseguridad que se vivían en el país en ese momento. En 1988, Santiago y Andrés Restrepo, de 18 y 13 años respectivamente, fueron secuestrados en Quito, la capital de Ecuador. Los secuestradores exigieron un rescate a la familia Restrepo, pero a pesar de que se pagó una suma de dinero, a los hermanos les quitaron la vida. El caso generó conmoción y repudio en la sociedad ecuatoriana. La tragedia llevó a la creación de la Fundación Yo Te Amo, una organización no gubernamental que trabaja en la prevención del secuestro y en la asistencia a víctimas de este delito en Ecuador. A lo largo de los años, el caso de los hermanos Restrepo ha sido recordado como un ejemplo de la violencia y los peligros que enfrentan las personas en situaciones de secuestro. Caso de Lino Oviedo. Lino Oviedo fue un político y militar paraguayo que desempeñó un papel destacado en la historia política del país. Su crimen en 2013 fue un evento importante y controvertido en Paraguay. Lino Oviedo perdió la vida en un accidente de helicóptero el 2 de febrero de 2013, mientras regresaba a la capital, Asunción, después de participar en un acto político en el norte de Paraguay. En el accidente también perdieron la vida su guardaespaldas y el piloto del helicóptero. El caso de Lino Oviedo ocurrió en un contexto político, ya que se encontraba planeando su candidatura presidencial para las elecciones de 2013. Su caso generó una serie de especulaciones y teorías, algunas de las cuales sugerían que el accidente podría haber sido provocado. Las circunstancias exactas del accidente y las investigaciones asociadas han sido objeto de controversia y han alimentado debates políticos en Paraguay. El crimen de Lino Oviedo dejó un impacto significativo en la escena política paraguaya, y su figura sigue siendo recordada en el ámbito político del país. Caso de José Vergara. El caso de José Vergara en Chile en 2015 es un caso de desaparición forzada. José Vergara era un joven de 22 años que vivía en la región de Tarapacá, en el norte de Chile. El 13 de septiembre de 2015 fue detenido por Carabineros, la policía militarizada de Chile en la localidad de Alto Hospicio. Según los informes, los carabineros alegaron que Vergara estaba bajo la influencia de sustancias ilícitas y que tenía una orden de detención pendiente. Sin embargo, después de su detención, José Vergara desapareció y nunca más se supo de él. Los carabineros que lo detuvieron afirmaron que lo habían liberado después de su detención, pero no había pruebas que respaldaran esta afirmación. La desaparición de José Vergara provocó protestas y manifestaciones en todo Chile, y su caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia policial y la impunidad en el país. La familia de Vergara y varios grupos de derechos humanos han exigido una investigación completa y transparente sobre su desaparición. En 2016, los 4 carabineros involucrados en la detención de Vergara fueron acusados de secuestro y falsificación de pruebas. Sin embargo, hasta la fecha, el paradero de José Vergara sigue siendo desconocido. Crimen de Javier Valdés. Javier Valdés Cárdenas, un reconocido periodista y escritor mexicano, le quitaron la vida el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa, México. Javier Valdés era conocido por su valiente cobertura de temas relacionados con el narcotráfico y la violencia en México, especialmente en la región de Sinaloa, uno de los estados más afectados por el crimen organizado. El periodista fue emboscado y le quitaron la vida a tiros por desconocidos mientras salía de las oficinas del semanario Río 12, medio de comunicación en el que trabajaba y que cofundó. Su crimen generó una condena generalizada y renovó las preocupaciones sobre la seguridad de los periodistas en México. Caso de Jaime Garzón.
Jaime Garzón fue un reconocido humorista, actor y periodista colombiano, conocido por su estilo satírico y su participación en programas de televisión y radio. El 13 de agosto de 1999, Jaime Garzón le quitaron la vida en Bogotá, Colombia, en un hecho que conmocionó al país. El crimen ocurrió cuando Garzón se dirigía a su lugar de trabajo. Dos hombres en una motocicleta se acercaron y le dispararon, quitándole la vida. El crimen de Jaime Garzón generó un profundo impacto en la sociedad colombiana, ya que era una figura muy querida y reconocida por su trabajo humorístico y su compromiso social. Las investigaciones apuntaron a que su caso estaba relacionado con sus críticas satíricas y comentarios sobre políticos y grupos armados en Colombia. Se especuló que diversos actores políticos y paramilitares podrían haber estado involucrados en el crimen. Caso de la masacre de Curuguati. La masacre de Curuguati fue un trágico suceso que tuvo lugar el 15 de junio de 2012 en Curuguati, Paraguay, y que tuvo importantes implicancias políticas y sociales en el país. El incidente ocurrió en el marco de un desalojo de tierras que estaban en disputa entre campesinos sin tierra y terratenientes. La Policía Nacional llevó a cabo el desalojo en la denominada Marina Cue, una finca ocupada por campesinos que buscaban tierras para cultivar. Durante el operativo, se produjo un enfrentamiento entre los campesinos y la policía, resultando el fallecimiento de 11 campesinos y 6 policías. La masacre de Curuguati generó conmoción en Paraguay y llevó a una serie de consecuencias, incluida la destitución del presidente Fernando Lugo, quien fue sometido a un juicio político en el Congreso paraguayo y destituido el 22 de junio de 2012. Hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que se estarán subiendo las demás partes más adelante. Recuerda activar las notificaciones para estar atento cuando se suban nuevos videos. También me gustaría recordarles que tenemos un Discord del canal, un lugar donde podrás socializar con más gente de la comunidad. Recuerda dejar un like, comentario y suscripción, ya que eso ayuda mucho al crecimiento del canal. Y bien, sin más nada que decir, hasta pronto. Buenas noches.